La cena familiar se acercaba y a pesar de que había pasado años junto a mi esposo, la incertidumbre me invadía. Sevilla, con sus calles adoquinadas y el aroma de las tapas flotando en el aire, se preparaba para una noche especial. Era la primera vez que conocería a su familia, un evento que había esperado con ansiedad. Las luces del centro brillaban intensamente mientras yo intentaba calmar mis nervios frente al espejo. La blusa blanca que elegí parecía adecuada, sin embargo, no podía evitar sentirme como una intrusa. Al llegar a la casa de su madre, el bullicio de risas y conversaciones me envolvió. La mesa estaba decorada con esmero, y el olor del pisto recién hecho penetraba en mis sentidos. Su madre me recibió con un abrazo cálido y una sonrisa generosa, pero mi mente se centró en los rostros desconocidos que me rodeaban. El hermano de mi esposo se encontraba en la esquina de la sala, charlando animadamente con otros familiares. Tenía una presencia magnética que contrastaba con la familiaridad de los demás. A medida que avanzaba la cena, el ambiente se tornó más relajado. Las anécdotas sobre mi esposo comenzaron a fluir, y yo sonreía forzadamente mientras escuchaba historias sobre su infancia. Sin embargo, un resentimiento oculto empezaba a asomarse en mi interior. Recordé las veces en las que él había puesto su carrera por encima de nuestra relación. En ese instante me di cuenta de lo mucho que había sacrificado por él. Mientras servían el primer plato, noté cómo el hermano me observaba desde lejos. Había algo en su mirada que despertó una curiosidad inesperada dentro de mí. Era diferente a lo que imaginaba, no era solo un reflejo de su hermano mayor, sino alguien con una chispa propia. Durante un momento fugaz, nuestros ojos se encontraron y sentí una conexión instantánea. Las horas pasaron entre risas y brindis. El vino tinto corría libremente y la conversación se tornó más animada. Al principio todo parecía ir bien hasta que mi esposo lanzó un comentario despreocupado sobre mi falta de experiencia con su familia. Esa frase resonó como un eco doloroso en mi mente, me sentí expuesta y vulnerable ante ellos. El hermano intervino para cambiar de tema, sus palabras eran ligeras pero cargadas de significado. Habló sobre sus viajes por Andalucía y mencionó lugares donde solíamos ir juntos con mi esposo años atrás. Me sorprendió cuántos recuerdos compartíamos sin saberlo. A medida que continuábamos conversando, descubrí que teníamos más en común de lo que pensaba. Ambos amábamos la música flamenca y disfrutábamos del arte local. Sin embargo, esa conexión fue ensombrecida por la creciente tensión entre los miembros de la familia. Las miradas furtivas entre ellos revelaban secretos no dichos. La cena avanzaba hacia su clímax cuando el hermano hizo una broma inesperada sobre los bailes tradicionales sevillanos, provocando risas generales e incluso un parpadeo cómplice entre nosotros dos. Fue entonces cuando decidí dar un paso adelante, busqué su mirada nuevamente y le sonreí sutilmente. En ese instante comprendí que había algo más profundo entre nosotros dos. No era solo atracción física sino una conexión emocional genuina que nunca había sentido antes. La cena terminó con aplausos y brindis efusivos por el anfitrión del hogar. Mi corazón latía desbocado mientras todos se levantaban para seguir celebrando en el salón contiguo. Sabía que debía ser cautelosa pero también deseaba explorar esta nueva faceta del hermano de mi esposo. Mientras todos se dispersaban por la casa buscando refrescos o algún postre ligero, él se acercó a mí con un aire despreocupado pero decidido. ¿Te gustaría ver el jardín? Hay algo especial esta noche, dijo suavemente mientras guiñaba un ojo. Me sentí atrapada entre dos mundos, el deber hacia mi esposo y esta nueva posibilidad latente frente a mí. Acepté su invitación casi sin pensarlo, necesitaba aire fresco para despejar mis pensamientos confusos. El jardín estaba iluminado tenuemente por faroles colgantes, las sombras danzaban suavemente bajo los naranjos cargados de frutos dorados. El silencio era reconfortante después del bullicio interior de la casa, allí afuera todo parecía posible. Siempre he pensado que este lugar tiene magia, comentó él mientras caminábamos juntos por senderos cubiertos de flores nocturnas. Su voz era suave como un susurro al viento nocturno. A medida que hablábamos sobre trivialidades, la vida cotidiana y nuestras pasiones, sentí como las barreras comenzaban a desvanecerse lentamente entre nosotros dos. Cada risa compartida revelaba más capas ocultas dentro nuestro ser.
Las luces titilantes parecían reflejar nuestro estado emocional, vibrante pero incierto al mismo tiempo. De repente, sin darme cuenta del momento exacto en el cual ocurrió, nuestras manos se encontraron suavemente al intentar alcanzar lo mismo, una pequeña flor blanca escondida entre hojas verdes brillantes. El roce fue eléctrico, nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de regresar lentamente a la realidad circundante. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré casi sin poder articular las palabras adecuadamente ante este giro inesperado del destino familiar. Él sonrió melancólicamente antes de responder, tal vez buscando respuestas. En ese instante comprendí lo delicado e inestable del momento. Cada elección tendría consecuencias profundas no solo para nosotros sino también para quienes nos rodeaban esa noche festiva en Sevilla. Con cada paso hacia atrás hacia la casa sentía como esa conexión crecía más fuerte pero también más peligrosa. La cena continuaba y el bullicio de la familia llenaba el aire con risas y charlas animadas. A medida que los platos se vaciaban, la tensión que había sentido al principio se transformaba en una especie de curiosidad. El hermano de mi esposo, sentado frente a mí, parecía observarme con un interés renovado. Su mirada era penetrante como si intentara descifrar algo oculto en mi interior. Decidí que era el momento de romper el hielo. Me incliné hacia él y le pregunté sobre su trabajo. La conversación fluyó con facilidad, él hablaba con entusiasmo sobre su pasión por la fotografía, mientras yo compartía mis experiencias en el mundo del diseño. En medio de nuestras palabras, una broma inesperada salió de su boca, haciendo que todos en la mesa se rieran. Esa risa rompió la barrera que había entre nosotros, y sentí como la atmósfera se volvía más ligera. Siempre he pensado que hay una conexión especial entre un buen diseño y una buena foto, dijo él con una sonrisa pícara. Esa simple frase me hizo reír, pero también despertó algo más profundo en mí. Era refrescante encontrar a alguien que comprendiera mis intereses sin necesidad de explicaciones largas. Mientras la cena avanzaba, noté cómo las miradas de los demás se desvanecían poco a poco. Las conversaciones se dispersaron y comenzaron a centrarse en otros temas familiares. Fue entonces cuando él me hizo una propuesta impulsiva: ¿te gustaría ver algunas de mis fotos después de la cena? Tengo algunas que podrían interesarte. Aquel ofrecimiento me tomó por sorpresa. En mi mente resonaron las palabras: ¿qué pasaría si? Pero no había tiempo para pensar demasiado, la curiosidad pudo más que mi razón. Asentí con un ligero movimiento de cabeza, y esa decisión marcó un punto sin retorno. Después de la cena, nos alejamos del bullicio familiar hacia un rincón menos iluminado del patio trasero. La brisa suave acariciaba nuestras caras mientras él sacaba su cámara y comenzaba a mostrarme sus trabajos en su teléfono móvil. Las imágenes eran vibrantes y llenas de vida, cada foto contaba una historia diferente. Esta fue tomada en la feria de abril, explicó mientras me mostraba una imagen llena de luces y colores vibrantes. Me encanta capturar momentos efímeros. A medida que hablábamos, cada imagen parecía acercarnos más el uno al otro. En algún momento nuestras manos se rozaron mientras sostenía el teléfono para ver mejor las fotos. Esa chispa fue instantánea, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo ante el contacto tan leve pero electrizante. Miré sus ojos y vi algo reflejado en ellos: deseo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más hacia él, nuestras miradas se encontraron intensamente cargadas de emociones no expresadas. Fue un instante fugaz pero poderoso. Nuestros labios se encontraron en un roce suave e inesperado. Ese beso rompió todas las barreras imaginables entre nosotros. El mundo a nuestro alrededor desapareció por completo mientras nos sumergíamos en ese momento robado a la realidad familiar que nos rodeaba. La tensión acumulada durante toda la noche estalló en ese breve instante, todo lo demás dejó de importar. Cuando finalmente nos separábamos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos emergido del agua después de haber estado sumergidos demasiado tiempo. El silencio nos envolvía ahora con una mezcla extraña entre sorpresa y emoción compartida. Esto no debería estar pasando, susurré casi inconscientemente mientras intentaba procesar lo ocurrido. Él asintió lentamente, consciente del abismo emocional al cual ambos habíamos saltado sin paracaídas ni red de seguridad. «¿Pero ha pasado?», respondió con voz baja pero firme.
Esa noche cambió nuestra dinámica para siempre. Regresamos al interior donde la familia seguía riendo y conversando despreocupadamente, sin embargo, todo había cambiado para nosotros dos aunque nadie lo supiera aún. Las horas siguientes transcurrieron entre risas familiares y miradas furtivas entre nosotros dos. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, recordábamos lo sucedido afuera como si fuera un secreto sagrado compartido solo entre nosotros dos. El ambiente festivo contrastaba con el torbellino interno que sentía al saber que había cruzado una línea peligrosa e irremediable. La risa ajena resonaba como eco lejano mientras yo reflexionaba sobre lo ocurrido. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Para él? ¿Para nuestra familia? La noche finalizó sin más incidentes visibles. Las despedidas fueron cálidas pero frías al mismo tiempo para mí. Mientras caminábamos hacia el auto estacionado cerca del bar donde habíamos empezado esta jornada familiar, sentí como cada paso pesaba más que el anterior. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él cuando ya estábamos dentro del coche, rompiendo brevemente el silencio tenso pero cargado entre nosotros. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba por la ventana hacia las calles iluminadas por faroles antiguos y decoraciones festivas aún visibles tras haber pasado días enteros celebrando juntos como familia. El camino hacia casa pasó volando, mis pensamientos giraban descontrolados tratando de encontrar respuestas donde solo había preguntas inquietantes sobre lo que significaría este nuevo capítulo en mi vida. Al llegar a casa esa noche me senté sola en la oscuridad del salón intentando ordenar mis ideas confusas sobre lo sucedido durante aquella cena inesperada llena de revelaciones profundas y decisiones arriesgadas por venir. A la mañana siguiente el sol se coló por la ventana, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mis pensamientos. La cena había dejado una huella profunda en mí, y el recuerdo de aquella conexión inesperada me perseguía. Mientras preparaba el desayuno, las risas y las miradas cómplices del hermano resonaban en mi mente. Aquel momento fugaz había encendido una chispa que no podía ignorar. Decidí dar un paseo por el parque, un lugar que siempre había sido mi refugio. Las calles empedradas de Sevilla estaban tranquilas a esa hora. El aroma a naranjos en flor llenaba el aire y los murmullos de las fuentes creaban un ambiente casi mágico. Pero en mi corazón, la confusión reinaba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me sentía atraída por alguien tan cercano a mi vida? Mientras caminaba, recordé las palabras del hermano durante la cena. Su risa era contagiosa y su mirada, intensa. Había algo en el que me hacía sentir viva, algo que creía perdido hace mucho tiempo. Me detuve frente a un árbol frondoso y cerré los ojos, intentando encontrar claridad entre mis emociones. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje del hermano: ¿te gustaría dar un paseo más tarde? Hay algo que quiero compartir contigo. El corazón me dio un vuelco. La culpabilidad se mezcló con la emoción, no sabía si debía aceptar o rechazar su invitación. Finalmente opté por salir y encontrarme con él. El parque estaba lleno de vida, familias disfrutaban del sol y niños corrían riendo entre los naranjos. Me senté en un banco y esperé, sintiendo como cada segundo se alargaba mientras pensaba en lo que podría suceder. Cuando llegó su sonrisa iluminó su rostro y me sentí atrapada en su magnetismo. Me alegra verte, dijo mientras se sentaba a mi lado. La conversación fluyó con facilidad, hablábamos de trivialidades al principio, pero pronto nos sumergimos en temas más profundos. Me pareces diferente a lo que imaginaba, confesó él con sinceridad. Hay algo en ti que me atrae. Las palabras me sorprendieron y al mismo tiempo me llenaron de una mezcla de alegría y culpa. ¿Por qué dices eso?, pregunté, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. Porque hay una chispa entre nosotros, respondió sin titubear. Desde la cena he sentido que hay algo especial. En ese instante la tensión se volvió palpable. Nuestros ojos se encontraron y comprendí lo que estaba sucediendo. Era un momento decisivo entre dos caminos posibles, seguir adelante o dar un paso atrás. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y nuestros labios se encontraron. Fue un instante fugaz pero intenso, el mundo alrededor desapareció por completo. La culpa quedó relegada a un rincón oscuro de mi mente mientras la pasión despertaba sensaciones olvidadas.
Al separarnos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos salido a la superficie tras haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Esto es complicado, dije finalmente, intentando recuperar el control sobre mis pensamientos. Lo sé, respondió con seriedad, pero no puedo evitarlo. Su voz era suave pero firme, había sinceridad en sus palabras. La conversación continuó mientras caminábamos juntos por el parque, compartiendo historias sobre nuestras vidas antes de conocernos realmente. Descubrimos puntos en común, ambos amábamos las tradiciones sevillanas y teníamos recuerdos entrañables de festivales pasados. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de una sombra, sabía que todo esto era incorrecto. Mi esposo seguía siendo parte de mi vida y no podía ignorar esa lealtad arraigada en mí desde hacía años. Cuando llegó el momento de despedirnos, sentí una mezcla de anhelo y temor al mismo tiempo. Esto no puede continuar, murmuré casi para mí misma. Él asintió lentamente como si también sintiera el peso de nuestras decisiones futuras sobre sus hombros. Solo quiero pasar más tiempo contigo, dijo finalmente antes de alejarse hacia su coche. El resto del día transcurrió lentamente, cada actividad parecía vacía comparada con lo vivido esa mañana. La culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí mientras recordaba cada mirada intensa e intercambio sincero que habíamos compartido. Al caer la noche decidí salir a caminar nuevamente por las calles cercanas a casa. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes de enfrentarme a mi esposo otra vez durante la cena familiar programada para esa semana. Mientras paseaba por las calles adoquinadas llenas del bullicio nocturno sevillano, los ecos de risas provenientes de los bares cercanos resonaban como un recordatorio constante del vibrante estilo de vida que siempre había amado pero ahora parecía distante e inalcanzable. El aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire cuando decidí entrar a uno de esos bares locales donde solíamos ir juntos como pareja antes del desencanto creciente entre nosotros dos. Al llegar allí pedí una copa de vino tinto para calmar mis nervios. Deseaba perderme entre conversaciones ajenas mientras trataba de decidir qué rumbo tomar respecto al hermano y nuestra conexión prohibida. Las horas pasaron lentamente hasta que decidí regresar a casa. Cada paso hacia allí era pesado como si llevara consigo todas mis dudas acumuladas durante ese día tan revelador. Al abrir la puerta del hogar familiar sentí como todo volvía a ser normal. Los objetos cotidianos parecían estar esperando pacientemente mi regreso mientras las luces tenues daban una sensación acogedora pero engañosa al mismo tiempo. Mi esposo estaba sentado en el sofá viendo televisión. Al verme sonrió sin saber lo tumultuosa que había sido mi jornada interna llena de emociones contradictorias e inquietantes decisiones por tomar. La tensión aumentó cuando comenzó a hablar sobre planes futuros sin percatarse del torbellino emocional interno que enfrentaba yo misma ante su presencia tranquila e inocente frente a mí. La noche se tornó más oscura mientras el ambiente festivo de Sevilla se desvanecía. Después de la cena, las luces del hogar brillaban cálidamente, pero dentro de mí había un frío que no podía ignorar. El hermano de mi esposo y yo habíamos logrado crear un pequeño refugio en medio de la familia, un rincón donde las risas y las miradas furtivas eran nuestro lenguaje secreto. Sin embargo, esa burbuja estaba a punto de estallar. Decidimos salir al jardín, buscando un momento a solas. Las estrellas titilaban en el cielo, y el aire fresco traía consigo el aroma de los naranjos en flor. ¿Te gustaría escapar un rato?, me preguntó él con una sonrisa traviesa. No pude evitar reírme, era como si supiera que necesitaba ese respiro. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mientras caminábamos por las calles empedradas, la ciudad parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Las risas de los grupos en los bares cercanos se mezclaban con el murmullo del viento. Era como si Sevilla nos invitara a dejar atrás nuestras preocupaciones y entregarnos al momento. Pero la realidad siempre acechaba en las sombras. Llegamos a un pequeño bar donde el bullicio era acogedor y familiar. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del vino tinto y las tapas. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos de miradas curiosas. La conversación fluyó con facilidad, hablábamos sobre nuestros sueños, nuestras frustraciones y lo que esperábamos del futuro. Cada palabra me acercaba más a él, pero también me recordaba lo que estaba en juego. De repente un amigo del hermano apareció en la puerta del bar,
su rostro iluminado por la luz interior. No me gustó su presencia desde el primer instante, había algo inquietante en su mirada. Se acercó a nosotros con una sonrisa amplia, pero sus ojos parecían escudriñarnos con malicia. ¿Qué tal, chicos? ¿Disfrutando de la noche?, preguntó mientras se sentaba sin ser invitado. La tensión aumentó instantáneamente. Era evidente que sabía que había algo entre nosotros, su tono insinuante no dejaba lugar a dudas. No quiero interrumpir, añadió con un guiño burlón. El hermano trató de restarle importancia a la situación, pero yo podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que nuestro secreto fuera descubierto. La conversación continuó, pero mis pensamientos estaban atrapados entre el miedo y la adrenalina. Pasamos la noche juntos, pensé mientras miraba al hermano, ese instante compartido aún ardía en mi memoria como una chispa prohibida que no podía extinguirse fácilmente. Poco después decidimos salir del bar antes de que las cosas se complicaran más. Caminamos nuevamente por las calles vacías, intentando reponernos del encuentro incómodo con su amigo. La atmósfera era tensa, cada paso parecía llevarnos más lejos de lo que habíamos construido juntos esa noche anterior. ¿Crees que lo sospecha?, le pregunté mientras miraba hacia adelante, evitando su mirada directa. No lo sé. Pero debemos tener cuidado, respondió él, su voz cargada de preocupación. La presión por mantener las apariencias ante nuestra familia era abrumadora, cada gesto debía ser calculado para no levantar sospechas. Regresamos a casa sintiendo el peso del secreto como una losa sobre nuestros hombros. Esa noche fue larga e inquietante para mí, mi esposo dormía plácidamente mientras yo daba vueltas en la cama, atormentada por pensamientos contradictorios sobre mis decisiones y deseos reprimidos. Al amanecer decidí que necesitaba hablar con el hermano nuevamente, había demasiadas emociones sin resolver entre nosotros. El siguiente encuentro fue planeado cuidadosamente para evitar ser vistos por otros miembros de la familia. Quedamos en encontrarnos en un parque cercano donde los naranjos florecían bajo el sol matutino y el murmullo suave del agua corría entre las fuentes adornadas con cerámica sevillana. Cuando llegué al parque él ya estaba allí esperándome, su presencia era como un imán al que no podía resistirme. Nos sentamos juntos bajo un árbol frondoso y comenzamos a hablar sobre lo sucedido desde nuestra última reunión. Me preocupa todo esto, confesé finalmente mientras jugaba nerviosamente con mis manos sobre mis rodillas. Yo también lo estoy, admitió él sin apartar sus ojos de los míos. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas y nuestras familias, descubrí más cosas sobre él, sus propias luchas amorosas y su deseo de encontrar algo auténtico en medio del caos familiar. Cada palabra resonaba dentro de mí como una melodía conocida. Sin embargo, esa conexión también traía consigo una carga emocional pesada, sabía que cada momento compartido era robado y peligroso. La culpa empezaba a infiltrarse lentamente en mi conciencia como una sombra ineludible. De repente escuchamos risas familiares acercándose al parque, eran miembros de nuestra familia disfrutando del día soleado tras haber terminado sus compromisos matutinos. Mi corazón se aceleró al pensar en ser descubiertos juntos allí. Eso sería suficiente para arruinar todo lo que habíamos construido hasta ese momento. Debemos irnos, dije rápidamente mientras me levantaba para marcharme antes de ser vistos por ellos. Él asintió casi automáticamente, pero no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido y otro repleto de deberes familiares inquebrantables. Mientras nos alejábamos del parque hacia caminos separados otra vez, él hacia su casa y yo hacia la mía, una sensación inquietante se instaló dentro mío, ¿podría realmente seguir viviendo así? ¿Podría soportar este tira y afloja emocional? Las preguntas quedaron flotando sin respuesta cuando llegué a casa esa tarde. Mi esposo me recibió con una sonrisa despreocupada mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. El ambiente en casa era tenso. Mi esposo, ajeno a mis pensamientos, se movía con tranquilidad por la cocina, preparando una cena sencilla. La familiaridad de su rutina contrastaba con el torbellino en mi mente. Mientras él cortaba verduras, yo me perdía en recuerdos de la noche anterior, en las risas compartidas y las miradas furtivas con su hermano. ¿Te gustaría ayudarme con la ensalada?, preguntó sacándome de mis cavilaciones.
Asentí sin mucho entusiasmo y me acerqué a la mesa. Mis manos trabajaban automáticamente mientras mis pensamientos volaban hacia lo prohibido. La idea de que había cruzado una línea se instaló como un peso en mi pecho. ¿Cómo te fue con tu familia?, me preguntó él, tratando de romper el silencio que se había apoderado del ambiente. Su voz era suave y cariñosa, pero en ese momento sonaba distante. Bien, respondí sin mucha convicción. Fue interesante conocerlos. Las palabras salieron de mis labios como un eco vacío. Mientras servía la ensalada, recordé el comentario de su hermano sobre sus propias luchas amorosas. A veces siento que estoy atrapado, había dicho él en un susurro casi inaudible durante nuestra conversación a solas. Esa frase resonaba ahora en mi mente como un eco que no podía silenciar. La cena transcurrió entre sonrisas forzadas y miradas furtivas. La familia parecía disfrutar del momento, pero yo me sentía cada vez más fuera de lugar. Las conversaciones giraban en torno a anécdotas familiares y risas compartidas, pero yo solo podía pensar en lo que había dejado atrás esa noche. ¿Te sientes bien?, preguntó mi esposo al notar mi silencio prolongado. Solo cansada, respondí rápidamente tratando de desviar su atención. Pero él no parecía convencido. En medio de la cena, uno de los hermanos comenzó a hablar sobre sus planes para un viaje familiar próximo. La idea me provocó una punzada de ansiedad. Estar juntos significaría más oportunidades para ver al hermano y enfrentar mis propios sentimientos confusos. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente nos despedimos y regresamos a casa. Una vez dentro, el silencio se hizo palpable nuevamente. Mi esposo encendió la televisión mientras yo me senté en el sofá, atrapada entre dos mundos, el hogar familiar que conocía y la atracción prohibida que empezaba a crecer dentro de mí. ¿Qué te parece si vemos algo juntos?, sugirió él con una sonrisa amable. Asentí sin mucho entusiasmo mientras intentaba concentrarme en la pantalla. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia los momentos robados y las promesas no dichas. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos de su hermano inundaban mis pensamientos como olas implacables. En cada rincón oscuro de mi mente surgían preguntas sobre lo que realmente deseaba y si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ello. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente. El aroma a tapas recién hechas flotaba por el aire mientras pasaba por los bares locales llenos de vida y risas contagiosas. Sin embargo, todo parecía distante, cada risa era un recordatorio del dilema interno al que enfrentaba. Al regresar a casa encontré un mensaje inesperado del hermano: ¿te gustaría tomar un café esta tarde? La invitación me hizo dudar, sabía que debía rechazarla por respeto a mi esposo, pero la tentación era fuerte. Pasé horas debatiéndome entre lo correcto y lo que realmente quería hacer hasta que finalmente decidí aceptar su invitación. El café se convirtió en un refugio temporal donde las conversaciones eran ligeras pero cargadas de insinuaciones no dichas. Me alegra verte, dijo él al llegar al café, sus ojos brillaban con una chispa que encendió algo dentro mío nuevamente. La charla fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas y sueños olvidados. Sin embargo, cada risa escondía una tensión subyacente que ambos sentíamos pero no queríamos nombrar. En un momento dado mencionó su descontento con su vida amorosa actual. A veces parece que estoy atrapado en una rutina sin salida. Sus palabras resonaron profundamente, era como si hablara directamente sobre mí también. Las horas pasaron volando hasta que nos encontramos caminando juntos por las calles tranquilas después del café. Las luces del atardecer iluminaban nuestro camino mientras discutíamos planes futuros e ilusiones perdidas. ¿No crees que deberíamos ser más valientes?, sugirió él repentinamente al detenerse frente a una fuente adornada con naranjos florecidos. Su mirada intensa me hizo sentir vulnerable, era difícil ignorar la conexión palpable entre nosotros. A veces hay que arriesgarse, continuó mientras nuestras manos se rozaban levemente antes de separarse rápidamente como si hubieran sido electrocutadas por la electricidad del momento. El corazón latía desbocado mientras regresábamos lentamente hacia nuestros respectivos hogares. Sabía que esta conexión podría cambiarlo todo para ambos o llevarme aún más lejos del camino correcto. Esa noche tuve otro encuentro incómodo con mi esposo.
intentó hablarme sobre planes futuros y sueños compartidos, pero todo sonaba distante e irrelevante comparado con lo vivido durante el día. Nos estamos distanciando, dijo él al final con preocupación evidente en su voz. No es eso, respondí evasivamente mientras trataba de mantener la calma ante sus ojos inquisitivos. Sin embargo, dentro mío crecía una tormenta imparable, cada día se hacía más difícil ocultar lo inevitable. Debía tomar una decisión sobre qué camino seguir antes de perderme completamente entre dos mundos tan diferentes pero igualmente insatisfactorios. El dilema persistía, ¿podría arriesgarlo todo por algo tan incierto? Las preguntas continuaban girando sin respuesta cuando finalmente caí rendida en el sofá esa noche, sintiendo como mis elecciones comenzaban a pesarme más cada día. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el salón con un brillo dorado. Sin embargo, la luz no podía disipar la sombra que se había apoderado de mi mente. La propuesta del hermano había resonado en mí como un eco persistente. ¿Por qué no hacemos un viaje familiar juntos?, había dicho con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Aquel viaje podría ser una oportunidad para escapar, pero también una trampa en la que podría perderme aún más. La familia estaba entusiasmada con la idea. La madre de mi esposo organizaba todo con fervor, mientras que su padre bromeaba sobre las aventuras que tendríamos. En cada risa y cada comentario, sentía como el peso de mi secreto se hacía más pesado. Cada mirada cómplice del hermano me recordaba lo frágil que era nuestra situación. ¿Te gustaría ir al parque esta tarde?, me preguntó él en un momento a solas, su voz baja y cargada de significado. La idea de estar a solas me llenó de ansiedad y emoción al mismo tiempo. Pero había algo en su mirada que me decía que no era solo un paseo, era una invitación a profundizar en lo que habíamos comenzado. El parque estaba lleno de vida, los naranjos florecían y el murmullo del agua en la fuente creaba un ambiente casi mágico. Caminamos juntos por los senderos empedrados, rodeados del bullicio festivo de Sevilla. La gente reía y disfrutaba, ajena a la tormenta interna que yo enfrentaba. Siempre he sentido que no encajo aquí, confesó él mientras nos sentábamos en un banco bajo la sombra de un árbol. Su vulnerabilidad era refrescante y me permitió abrirme un poco más. A veces pienso que tengo que salir de este lugar para encontrarme. Las palabras resonaron dentro de mí, reflejando mis propios sentimientos sobre mi vida y mis elecciones. No eres el único, respondí con sinceridad, sintiendo como nuestras almas parecían entrelazarse en ese instante. Sin embargo, la realidad siempre volvía a interrumpir nuestros momentos juntos. Al regresar a casa, me encontré con mi esposo esperando en la puerta con una sonrisa amplia y cálida. Esa imagen contrastaba brutalmente con lo que había compartido con su hermano. Los días pasaban rápidamente mientras los preparativos para el viaje avanzaban. En las cenas familiares, cada bocado se convertía en una lucha entre mi deseo por el hermano y las lealtades hacia mi esposo. Las conversaciones se tornaban superficiales, cada vez más difícil mantener las apariencias. Una noche, después de cenar, el hermano me buscó en la cocina mientras todos estaban distraídos en el salón hablando sobre los planes del viaje. Necesito hablar contigo, dijo con urgencia mientras cerraba la puerta tras él. Esto no puede seguir así, continuó sin rodeos. El viaje será nuestra oportunidad para aclarar lo que sentimos. Su voz tenía una mezcla de determinación y vulnerabilidad que me hizo temblar. ¿Y si nos descubren?, respondí, aunque sabía muy bien lo que quería decirle. Quería arriesgarlo todo por esa conexión tan intensa. Si seguimos así, nunca sabremos qué podría haber sido, insistió él, acercándose un poco más hacia mí. La tensión entre nosotros era palpable, podía sentir cómo mis defensas se desmoronaban lentamente. Mientras tanto, los días antes del viaje transcurrían como sombras alargadas llenas de dudas e inseguridades. La familia estaba emocionada, yo sonreía y asentía sin poder compartir el torbellino emocional dentro mío. Finalmente llegó el día del viaje, cargamos las maletas en el coche familiar bajo un cielo despejado pero lleno de promesas inciertas. Durante todo el trayecto hacia nuestro destino vacacional, intenté concentrarme en las conversaciones triviales sobre música y lugares turísticos mientras sentía como mi corazón latía desbocado ante cada mirada furtiva hacia él. Llegamos al lugar donde pasaríamos los próximos días,
una casa acogedora cerca del mar donde las olas rompían suavemente contra la orilla. El aire salado traía consigo recuerdos lejanos y añoranzas ocultas. Esa noche decidimos salir a cenar a un bar local conocido por sus tapas tradicionales y ambiente festivo. Mientras todos disfrutaban riendo y brindando por momentos felices, yo trataba de mantenerme presente entre risas ajenas mientras mi mente divagaba hacia lo prohibido. Al regresar a casa tras esa cena bulliciosa, sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro marcado por pasiones ocultas e inconfesables deseos. Cuando finalmente nos quedamos solos esa noche bajo las estrellas brillantes del cielo sevillano, él tomó mi mano suavemente antes de susurrar: «No puedo seguir así sin saber si hay algo real entre nosotros». El aire estaba cargado de tensión, sabía que cualquier respuesta cambiaría nuestras vidas para siempre. «¿Qué quieres decir?», pregunté temerosa ante la posibilidad de perderlo o perderlo todo. «Quiero saber si podemos ser algo más allá de este secreto», dijo mirándome intensamente a los ojos como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión clara, ya no podía permanecer atrapada entre dos mundos sin rumbo ni propósito claro alguno. La pregunta seguía flotando entre nosotros: arriesgarlo todo por algo incierto, o aferrarme a lo conocido. Las palabras apenas lograron salir cuando escuché risas provenientes del salón donde estaban todos reunidos nuevamente. Era como si volviéramos a caer en la rutina habitual justo cuando estaba lista para dar ese paso decisivo hacia lo desconocido. La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra mis propios demonios internos. Sabía muy bien cuál debería ser mi respuesta, pero aún así dudé. La noche seguía su curso, y el bullicio del salón se sentía distante, casi como un eco lejano. Las risas y las conversaciones se entrelazaban en un murmullo que apenas lograba penetrar mis pensamientos. La idea de arriesgarlo todo me atormentaba, mientras la luz tenue del comedor iluminaba las caras familiares que me rodeaban. Era un momento de celebración, pero para mí, se había convertido en una trampa emocional. El hermano de mi esposo se había convertido en una presencia constante en mi mente. Aquel beso furtivo había dejado una marca indeleble, una chispa que encendía algo que creía dormido. Sin embargo, su historia no era tan simple como parecía. Durante la cena, al escuchar una conversación entre él y su madre sobre un antiguo amor perdido, comprendí que había más capas en su vida de las que había imaginado. «Siempre te quedaste con lo que no pudo ser», le dijo su madre con una mezcla de cariño y tristeza. Él solo asintió, sus ojos reflejando una melancolía profunda. Esa revelación me hizo dudar aún más. No solo estaba involucrada con alguien que era parte de mi familia política, sino también con alguien que llevaba consigo un peso emocional considerable. Mientras tanto, mi esposo hablaba animadamente con sus hermanos sobre el próximo festival de primavera en Sevilla. Las palabras resonaban en mis oídos como un recordatorio de la vida que había elegido. La tradición, la familia, el amor, todo estaba en juego. Pero, ¿acaso eso justificaba mis sentimientos hacia su hermano? La tensión se palpaba en el aire y yo me sentía atrapada entre dos mundos. Un momento después decidí salir al jardín para tomar aire fresco. Las calles estaban tranquilas y el aroma a flores nocturnas llenaba el ambiente. Allí estaba él, apoyado contra la pared, mirando las estrellas como si buscara respuestas en el cielo. Al acercarme sentí como mi corazón latía con fuerza, era un impulso irracional pero irresistible. «¿Te gustaría hablar?», pregunté sin saber realmente qué quería decir. Él giró la cabeza hacia mí y sonrió levemente. «Siempre hay algo de qué hablar», respondió con voz suave. Me senté a su lado y comenzamos a compartir pensamientos sobre nuestras vidas. Las expectativas familiares y los sueños olvidados emergieron entre nosotros como sombras danzantes. Entonces llegó el giro inesperado. Mencionó cómo siempre había sentido presión por cumplir con los deseos de sus padres, como eso lo había llevado a perderse a sí mismo en el camino. Sus palabras resonaron dentro de mí, yo también conocía esa lucha interna. «Es difícil ser quien esperan que seas», dije casi sin pensar. Él asintió mientras nuestras miradas se encontraban intensamente por un instante eterno. Justo cuando creí que podríamos abrirnos más uno al otro, escuchamos risas acercándose desde la casa.
El momento se rompió abruptamente y regresamos al interior donde la familia continuaba celebrando sin saber lo que realmente sucedía fuera. Al entrar nuevamente al salón, noté a mi esposo mirándome con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó mientras servían más vino tinto a los demás. Su tono era ligero pero su mirada tenía un trasfondo serio, sabía que algo no estaba del todo bien. Sí, respondí rápidamente mientras trataba de ocultar la confusión interna que me invadía. La cena llegó a su fin y todos comenzaron a levantarse para irse a casa. El hermano se acercó a mí antes de salir por la puerta principal. ¿Nos vemos mañana? La pregunta me tomó por sorpresa, quería decirle que sí sin dudarlo, pero la realidad me detuvo. Tal vez, murmuré mientras cerraba la puerta detrás de él y regresaba al salón donde todos comenzaban a despedirse. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos eran una tormenta incesante entre lo correcto y lo deseado. La imagen del hermano ocupaba cada rincón de mi mente mientras luchaba contra los recuerdos felices junto a mi esposo. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí en un sueño inquieto lleno de sueños confusos sobre elecciones imposibles. A la mañana siguiente decidí salir a caminar por el parque cercano para aclarar mis ideas bajo el sol brillante de Sevilla. Los naranjos florecían por todas partes y el aroma dulce llenaba el aire fresco matutino, era un contraste hermoso con mi caos interno. Mientras paseaba entre las fuentes del parque reflexioné sobre lo sucedido hasta ahora, cada encuentro furtivo, cada mirada robada se acumulaban como piezas de un rompecabezas incompleto. De repente escuché voces familiares detrás de mí, era mi esposo hablando animadamente con unos amigos sobre planes para ese fin de semana. El sonido me hizo detenerme bruscamente antes de darme vuelta para saludarles cuando vi al hermano cruzar rápidamente la calle hacia mí. No esperaba encontrarte aquí, dijo él mientras sonreía ligeramente nervioso pero emocionado al mismo tiempo. No quise interrumpir, respondí tratando de mantenerme neutral aunque sentía como latían mis mejillas ante su cercanía. Ambos nos miramos durante unos segundos antes de ser interrumpidos por los amigos de mi esposo quienes nos llamaron para unirnos a ellos en una conversación animada sobre fútbol local y tapas nuevas en algún bar famoso del centro histórico. Mientras escuchaba las risas alrededor mío, algo cambió dentro, comprendí que esta situación no podía continuar así indefinidamente sin consecuencias graves para todos nosotros involucrados. La presión aumentó cuando noté cómo mis sentimientos estaban afectando no solo mi vida sino también la dinámica familiar entera. Decidí entonces encarar esta situación antes que fuera demasiado tarde, debía hablar claramente tanto con mi esposo como con su hermano antes de perderme completamente entre estos dos mundos irreconciliables que amenazaban con devorarme entera. Al regresar a casa esa noche después del paseo familiar lleno de risas forzadas e incómodas miradas furtivas hacia él desde lejos, sabía que debía tomar una decisión pronto o enfrentar las consecuencias dolorosas por permanecer atrapada entre dos caminos opuestos, amor o lealtad. Una elección inevitable aguardaba justo frente a mí mientras reflexionaba sobre lo ocurrido hasta ahora. El día siguiente amaneció con un cielo gris, presagiando la tormenta que se avecinaba en mi vida. Las calles de Sevilla, normalmente vibrantes y llenas de vida, parecían más sombrías. La presión se acumulaba en mi pecho mientras me preparaba para el encuentro familiar que se había planeado para esa tarde. La cena no sería solo una reunión, sería un campo de batalla emocional. Mi esposo estaba emocionado por mostrarme a algunos parientes que aún no conocía. La idea de estar rodeada de familiares y, al mismo tiempo, del hermano de él, me llenaba de ansiedad. Sabía que las miradas se cruzarían y las tensiones aumentarían. Mientras el aroma a café llenaba la cocina, mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido en los últimos días. La conversación con el hermano resonaba en mi mente. Habíamos compartido risas y confidencias en momentos furtivos, pero cada instante también traía consigo una carga de culpa. Aquel beso robado había sido solo el comienzo. Nos besamos aquella noche. Sus labios habían despertado algo en mí que creía dormido. Al llegar al lugar del encuentro, una casa antigua adornada con flores típicas sevillanas, la familia ya estaba reunida. Las voces alegres y los abrazos cálidos contrastaban con mi creciente inquietud. Intenté sonreír y participar en las conversaciones triviales sobre el clima y las festividades locales, pero mi mente divagaba hacia él.
El hermano llegó poco después, con su sonrisa encantadora que siempre parecía iluminar la habitación. Me dirigió una mirada cómplice y sentí un escalofrío recorrerme. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos en un mundo lleno de ruido. Mientras la cena avanzaba, noté cómo las miradas se volvían más intensas entre los miembros de la familia. Un comentario despreocupado sobre relaciones pasadas hizo que mi corazón latiera con fuerza. No quiero ser como ellos, pensé al recordar sus historias de desamor y traiciones. Después de la cena, decidimos dar un paseo por el parque cercano. El aire fresco era un alivio momentáneo ante la tensión acumulada. Caminamos entre naranjos y fuentes murmurantes, sintiendo cómo nuestra conexión se intensificaba con cada paso. Sin embargo, esa sensación fue interrumpida por una revelación inesperada. Él también estaba lidiando con problemas en su propia vida amorosa. Mi relación no es lo que parece, confesó mientras miraba hacia el suelo como si buscara respuestas entre las piedras del camino. Sus palabras resonaron dentro de mí. Aquí estábamos dos almas perdidas buscando consuelo en lo prohibido. El regreso a casa fue silencioso pero cargado de emociones contradictorias. La culpa me consumía mientras pensaba en mi esposo esperando por mí sin saber nada de mis dilemas internos. A medida que los días pasaron, la tensión aumentó entre nosotros tres, yo, mi esposo y su hermano. Cada encuentro familiar se volvía más incómodo, las sonrisas eran forzadas y las conversaciones superficiales escondían verdades profundas e inquietantes. Una noche particularmente tensa durante una cena familiar, un comentario desafortunado cambió todo. ¿Por qué no hablas más con tu hermano? Parece que hay algo entre ustedes. Las risas cesaron abruptamente, todos los ojos se volvieron hacia mí. No hay nada, respondí rápidamente sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. Pero sabía que esa respuesta no era suficiente para calmar los murmullos ni para ocultar lo evidente. Fue entonces cuando la madre del hermano reveló un secreto impactante: siempre pensé que tú eras la indicada para él. La atmósfera se volvió pesada como si alguien hubiera arrojado una piedra al agua tranquila. Las palabras flotaron entre nosotros como sombras amenazantes, sentí como el suelo temblaba bajo mis pies mientras buscaba respuestas en sus ojos oscuros pero sinceros. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Acaso había algo más profundo detrás de nuestras interacciones? La confusión reinó por unos momentos hasta que decidí enfrentar mis sentimientos directamente con él al salir del lugar más tarde esa noche. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté sin rodeos cuando finalmente nos encontramos a solas bajo la tenue luz del farol del parque. Él suspiró profundamente antes de responder: no sé si esto es correcto. Su honestidad resonó conmigo mientras recordaba todas las veces que me había sentido atrapada entre dos mundos opuestos. ¿Y si esto nunca debió suceder?, cuestioné mientras una lágrima caía por mi mejilla sin poder detenerla. En ese instante entendí que esta situación no podía seguir así, debía tomar una decisión antes de perderlo todo. Sin embargo, antes de poder formular cualquier plan o idea clara sobre nuestro futuro juntos o separados, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde detrás del arbusto donde nos habíamos refugiado para hablar. Un familiar apareció repentinamente con una expresión seria. Su rostro mostraba preocupación pero también determinación. ¿Qué está pasando aquí? La confrontación era inevitable y ya no había forma de escapar a las consecuencias de nuestras elecciones pasadas. Todo lo construido sobre secretos estaba a punto de desmoronarse ante nuestros ojos atónitos mientras el aire se tornaba denso alrededor nuestro.